La guerra siempre ha estado ligada a la historia de la humanidad. Siempre ha habido guerras. Desde las primeras civilizaciones y primeras culturas hasta la época actual. Bueno, la más sonada ahorita en este momento lo que sucede en Afganistán, pero también tenemos conflictos bélicos en Israel, Palestina, en Libia, Marruecos y Omán, etcétera. Es decir, la guerra siempre ha estado. Vamos a dividir de manera de introducción la historia en 4 periodos: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Okay. Todo lo que sucede antes de la invención de la escritura se considera como prehistoria. El paleolítico, el neolítico, el mesolítico, etcétera, todo eso es considerado como prehistoria. A partir de la aparición de la escritura en el año 3500 en Sumeria, en el 3500 a.C., obviamente, ahí empieza la historia. Y comienza la Edad Antigua. Y da que ahí en Edad Antigua es donde se da la primera guerra de la cual se tiene registro. Sucede en el año 2450 y es un conflicto entre dos ciudades, las ciudades de Umma y la ciudad de Lagash. Esas ciudades se ven envueltas en un conflicto que se ha podido conocer gracias a una serie de tablillas llamadas Estela de los Buitres, que se encuentran en un museo en Estambul. Tablillas donde narra los acontecimientos de la guerra entre estas dos ciudades, la ciudad de Lagash y la ciudad de Umma. Esa es la primera guerra de la cual se tiene registro. La Edad Antigua termina en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente, porque recordemos que en el año 395 después de Cristo el emperador Teodosio divide el imperio en dos y se lo da a sus hijos Honorio y Arcadio, pero lo divide en dos: el Imperio Romano de Occidente, que caería en el 476, y el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, que caería alrededor de 1000 años después. Bueno, la Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente y comienza la Edad Media. La Edad Media termina en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, o de Constantinopla, o el Imperio Bizantino. Aunque algunos historiadores también sitúan el fin de la Edad Media en el año 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América. Aquí lo vamos a plantear en el año 1453, cuando cae el Imperio Bizantino, que también da la casualidad que ese mismo año termina la Guerra de los 100 Años, un conflicto entre Inglaterra y Francia, que Inglaterra y Francia van a ser importantes en el tema que vamos a tratar en las causas y antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, entramos a la Edad Moderna. La Edad Moderna se da desde la caída de Constantinopla en 1453 hasta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa comienza en 1789 y termina 10 años después, en 1799, cuando Napoleón Bonaparte llega al trono de Francia, y ya todos conocemos las guerras napoleónicas, etc. Bueno, entramos aquí a la Edad Contemporánea. Después de la Revolución Francesa estamos a la Edad Contemporánea, que es donde vamos a hacer punto y vamos a hacer énfasis en lo que sucedió aquí. Bueno, el 28 de junio de 1914 es asesinado el heredero al trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando. Es asesinado en Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina. El atentado lo llevó a cabo un nacionalista pro-serbio llamado Gavrilo Princip, que era miembro de una organización política secreta llamada la Mano Negra, que era una especie de agrupación pro-serbia que compartía ideales con Serbia, porque Serbia quería anexar a Bosnia-Herzegovina, bueno, no solo a Bosnia-Herzegovina, sino que quería crear un estado de los pueblos Balcanes del Sur. Quería crear una sola nación, y recordemos que en 1908 el Imperio Austrohúngaro había anexionado a Bosnia-Herzegovina. Entonces Serbia quería que todos los pueblos los pueblos en los Balcanes, los eslavos del sur en los Balcanes, quería que fueran una misma nación. Entonces, debido a ello, Austria-Hungría culpa a Serbia del atentado, y un mes después de la muerte del archiduque se comienza la Primera Guerra Mundial. Okay, pero aquí vamos a ver los antecedentes, y luego ya al final regresaremos con el archiduque. Bueno, un antecedente, bueno, vamos a empezar cronológicamente. Vamos a poner la Guerra de Crimea. ¿Qué fue la Guerra de Crimea? Bueno, la Guerra de Crimea fue un conflicto armado entre el ya decadente Imperio Otomano. Cuando se habla del Imperio Otomano en el siglo
en el siglo XIX, el siglo XX, bueno, a principios del siglo XX, se habla no de ese imperio otomano de que maravilló, cuando digo maravilló lo digo por hacer énfasis en lo grande que fue. O sea, no era el imperio otomano que había conquistado Constantinopla, ni el que tenía gran influencia en todo el territorio de los Balcanes, Europa, Oriente Medio, en el norte de África. El imperio otomano ya había pasado sus mejores días. Era un decadente imperio romano que estaba apoyado por Francia y por Inglaterra en contra del imperio ruso. Esa fue la guerra de Crimea. Se llevó a cabo del año 1853 al año 1856. Termina con el Tratado de París, donde, bueno, básicamente ya ninguno quería estar en guerra, porque tanto Inglaterra como Francia le salía costosa, y al Imperio Otomano también, y al Imperio Ruso ni se diga. Ya no querían entrar en guerra, se firma el Tratado de París y termina esa guerra. Pero hay algo clave aquí, que tanto como el Imperio Otomano como el Imperio Ruso eran dos naciones que en cuanto a desarrollo, en cuanto a industrialización, era lo más bajo de lo más bajo en Europa. O sea, la revolución industrial ya había llegado al Reino de Prusia, a Inglaterra, a Francia, pero al Imperio Otomano y al Imperio Ruso no, eran todavía países agrarios. Okay, la guerra de Crimea se da ahí en 1853 y termina en 1856. Es un antecedente de la Primera Guerra Mundial. Ojo a lo que pasa después. Vamos a entrar 20 años después en la guerra franco-prusiana. Y aquí es muy importante porque después de esta guerra se conformaría el Imperio Alemán, donde los estados germánicos se unen para formar el Imperio Alemán. En la guerra franco-prusiana se enfrentaron el segundo imperio francés al mando de Napoleón III en contra del reino de Prusia y la Confederación Alemana del Norte y algunos reinos germanos como Baviera, Württemberg, Bohemia. Bueno, en la guerra la termina ganando el reino de Prusia. Esta guerra se dio entre el año 1870 al año 1870 al año 1871, con victoria para el reino de Prusia. Bueno, ¿y qué consecuencias trajo esta guerra? Bueno, se crearía el Imperio Alemán, donde eran alrededor de 39 estados germánicos se unen. Bueno, el principal reino germánico era Prusia, y se unen para así crear el Imperio Alemán, que fue un gran protagonista de la Primera Guerra Mundial. Bueno, hasta el momento tenemos que la guerra de Crimea fue un antecedente, la guerra franco-prusiana otro antecedente, y la guerra franco-prusiana todavía más directo, porque al final de la guerra, como dije, se crea el Imperio Alemán. Pero ya entrando al siglo XX, ya cerca del estallido de la guerra, se da las famosas crisis de Marruecos. Fueron dos. La primera crisis de Marruecos se da en el año 1905 y duraría un año, terminaría el año siguiente en 1906. ¿Y en qué consistió esta crisis? También conocida como la crisis de Tánger. Bueno, esta crisis, Francia quería crear un protectorado en Marruecos. Es decir, quería tener en términos actuales, una especie de estado satélite en Marruecos. Pero obviamente a España y a Alemania pues no le parecía lo más mínimo, porque el imperialismo, todos apoyan el imperialismo siempre y cuando me beneficiara a mí. En este caso Francia quería expandir su imperialismo a Marruecos, pero pues España y Alemania le dijeron: hey, yo también tengo intereses en la zona, o sea que no te voy a dejar. Al fin y al cabo acaban convenciendo a España. Después de pláticas ahí, España acepta que Marruecos haga un protectorado francés siempre y cuando le ceda unos pequeños territorios en Marruecos, y Francia accede, pero Alemania no. Alemania no estaba de acuerdo a que Marruecos fuera un protectorado francés ni español. Estuvo a punto de detallar un conflicto bélico, una guerra. O sea, la Primera Guerra Mundial se puede adelantar unos 10 años si hubiera estallado ese conflicto, pero al final y al cabo se firmó un acuerdo donde Francia, sobre el papel, no tiene influencia en Marruecos. Es decir, Marruecos es un estado independiente sobre el papel, ¿okay? Pero ya en la práctica Marruecos era un protectorado de Francia, y esto obviamente a Alemania no le parecía en lo más mínimo. Porque Alemania tenía intereses de la zona, al igual que la mayoría de los países europeos.
Bueno, la segunda crisis de Marruecos, o también conocida la crisis de Agadir, se da en el año, esta dura poquito, se da en el año 1911 y termina el mismo año, comienza en abril y termina a finales de julio, el 31 de julio de 1911. Lo estoy diciendo de memoria, por ahí si me equivoqué me corrigen por favor. La crisis de Marruecos, la segunda crisis, la crisis de Agadir, se da porque hubo una especie de revueltas de rebeldes en contra del sultán de Marruecos y pues Francia apoyaba al sultán porque era un títere básicamente de Francia, Marruecos, pero Alemania vio la oportunidad ahí de volverse a meter en ese avispero porque no había quedado conforme con el resultado de la primera crisis de Marruecos, de la cual ya hablamos, donde dijimos que el Marruecos quedó como sobre el papel, como un estado independiente, pero sobre la práctica era un estado franco-español, sobre todo franco. Bueno, lo que pasa es que Alemania le dice a Francia que hubo aquí con Marruecos, pues 5 años después regresa la crisis y Alemania tenía intereses en África, ya tenía varias colonias, pero sobre todo en Camerún. Le gustaba Camerún, pero Camerún la gran parte de Camerún era territorio francés. Entonces Francia le cede Camerún a Alemania a condición de que Alemania ya no intervenga en Marruecos. Y Alemania acepta, Francia acepta y todos felices. Y a los Marruecos, pues a los marroquíes ni les preguntaron nada, ¿no? Cómo sucede el imperialismo, que el imperialismo también fue una de las causas de la guerra. Porque cuando se habla de las causas de la Primera Guerra Mundial, no se puede hablar de causa en singular. Se habla de causas en plural, porque fueron varias causas las que detonaron el nacionalismo, el imperialismo, las crisis y los antecedentes que hubo años previos a la detonación de la guerra, al asesinato del archiduque. Pero bueno, la principal obviamente fue el asesinato del archiduque en 1914 en Sarajevo. Fue el detonante, la gota que removó el brazo, o como algunos dicen, el pretexto para entrar en guerra. Digo pretexto porque, bueno, si lo que conoces de la historia sobre la Primera Guerra Mundial los tienes basados en Hollywood o en libros oficialistas, tachan a Alemania como el malo del cuento. Y es un error poner en historia malos y buenos. O sea, en historia no hay ni malos ni buenos, simplemente personas que actuaron conforme a sus intereses. Y ya bajo la perspectiva de cada uno de nosotros va a quedar en decir si eran buenos o malos. O bueno, las cosas que hicieron eran buenas o malas, pero, o sea, ¿cómo vas a juzgar con patrones morales actuales cuestiones y hechos, acontecimientos que pasaron en el pasado? Cada quien veía por sus intereses. Bueno, la historia oficialista te marca como Alemania el cruel en la Primera Guerra Mundial porque dio una alegría enorme al pueblo alemán entre las guerras. Y sí, o sea, cuando se entra en la Primera Guerra Mundial, los alemanes estaban contentos, pero no solo los alemanes, tanto franceses como ingleses, los mismos austrohúngaros, los mismos otomanos, es decir, la mayoría de los países involucrados en la Primera Guerra Mundial, los soldados que iban a luchar, la mayoría no iban obligados, eran que ellos se habían enlistado porque querían estar en la guerra, añoraban la guerra. O sea, la guerra esa se veía como necesaria. Yo siempre digo que ninguna guerra es necesaria, excepto la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue necesaria. Y ahí el nacionalismo, ya que ya había influido mucho, no tanto como décadas después el nacionalismo, ya sabemos lo que pasó a mitad del siglo XX con el nacionalismo. Pero ahí el nacionalismo también estaba y también fue una de las causas. Ese sentido de pertinencia, bueno. Ok, nos debemos un poco. Cuando termina la crisis de Marruecos con Camerún, que ya pasa al lado alemán y Alemania promete ya no intervenir en Marruecos, bueno, al año siguiente se da el último conflicto antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Y hablo de la Guerra de los Balcanes. La Guerra de los Balcanes fue un conflicto que se dio entre el Imperio Otomano. Si en la guerra de Crimea de 1853 el Imperio Otomano ya iba en declive, el Imperio Otomano de 1912 todavía en picada todavía más. El Imperio Otomano luchó contra la Liga de los Balcanes. ¿Okay? Los Balcanes, para los que no lo ubican, es una ubicación geográfica que, si agarras un mapa, sería donde está ahorita actualmente Grecia, Albania, Macedonia,
Bulgaria, Montenegro, Kosovo, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, etcétera. Esos países, ¿no? Ahí son los Balcanes. Entonces, en la primera guerra de los Balcanes, el Imperio Otomano luchó contra la Liga de los Balcanes, que era el Reino de Bulgaria, Reino de Serbia, Reino de Montenegro y Reino de Grecia. Esos países querían su independencia porque estaban anexionados al Imperio Otomano. Vieron la oportunidad, vieron lo débil que era el imperio y se rebelaron. Bueno, el resultado fue que la Liga de los Balcanes consigue su independencia. Estos 4 reinos consiguen su independencia del Imperio Otomano. El Imperio Otomano estaba ya súper picada. Incluso no pudo mandar casi tropas porque Grecia controlaba todo el mar Adriático. Entonces la Liga de los Balcanes la tuvo en términos generales fácil para lograr su independencia, esos 4 reinos. Pero ¿qué pasa en el año 1913? Al año siguiente, bueno, si la primera guerra de los Balcanes enfrentó a la Liga de los Balcanes contra el Imperio Otomano, la segunda guerra de los Balcanes se dio entre la misma Liga de los Balcanes. Es decir, al terminar la primera guerra de los Balcanes, 4 reinos consiguen la independencia, pero al siguiente año luchan entre esos mismos 4 reinos. ¿Por qué? Bueno, porque como dije, siempre cada quien vela por sus intereses. Y entonces tenemos que Serbia no estaba contento como había quedado dividido el territorio, porque Bulgaria había sido de los 4 reinos, había sido de los que, sino que el más salió ganón en cuestión de territorio cuando se independizaron las 4 naciones. Serbia peleaba que quería tener salida al mar Adriático, no tenía salida al mar, cosa que Bulgaria sí tenía. Entonces Serbia firma un pacto secreto con Grecia y después también con Montenegro para luchar, y querían más territorios, evidentemente. Ya no solo les bastó con independencia, querían más territorio. Entonces Bulgaria se ve como obligado a atacar. Entonces Bulgaria ataca y ahí se encadena la segunda crisis de los Balcanes en 1913, que fue entre los 4 reinos vencedores. Bueno, la crisis termina con el Tratado de Bucarest, prácticamente con la derrota de Bulgaria y cede territorios y terrenos. Bueno, estamos en 1913. Vimos de manera general los antecedentes, como fue la guerra de Crimea, la guerra franco-prusiana, que también se pueden considerar incluso causas de la Primera Guerra Mundial. Pasamos por la crisis de Marruecos, por la primera y la segunda. Ya vimos las 2 guerras de los Balcanes. O sea, todo fue de manera muy general, porque esto quiero 20-25 minutos máximo que dure. Bueno, en 1900, dicho anteriormente, en 1912 cae el Titanic. Bueno, eso no fue una causa de la Primera Guerra Mundial, pero como dato curioso, por si no conocías el Titanic, no recuerdo si fue en 1912 o 1911. Creo que fue en 1912 cuando se hunde el Titanic. Dicho sea de paso, bueno. Estamos en 1913. Ya finaliza la Guerra de los Balcanes. Los Balcanes, que también es conocido como el avispero de los Balcanes, porque ahí siempre hay conflictos, siempre hay tensiones. Bueno, Europa, ¿cómo se encuentra Europa? Marcada por el nacionalismo, marcada por el imperialismo. Que el imperialismo lo vamos a poner aquí vamos a tratar como este concepto. Vamos a poner que el imperialismo era la política de expansión de las potencias europeas durante el siglo XVIII, XIX, XX. Bueno, incluso potencias no europeas también, porque también tenemos el imperialismo japonés y el famoso imperialismo de Estados Unidos, o mejor conocido como imperialismo yanqui. Pues vamos a poner como el imperialismo como una política de expansión entre las potencias europeas y no europeas para poder tener mayor presencia e influencia en territorio, ya sea social, económico, político, cultural, etcétera, etcétera, religioso. Bueno. El nacionalismo y el imperialismo, grandes causas de la Primera Guerra Mundial, las crisis en Marruecos, en los Balcanes, y eso era porque Europa se encontraba con, ya todos querían la guerra, como he dicho antes, todos querían la guerra, no solo Alemania, sino que todos los países querían ya, o sea, la guerra era algo inevitable, iba a llegar tarde o temprano. Si vamos a hacer un poco de historia ficción, que a muchos no nos gusta mucho, si el archiduque no hubiera sido asesinado, probablemente otra cosa hubiera pasado, otra excusa hubieran sacado, otro pretexto, pero algo iba a detonar la guerra, porque era inevitable la guerra. Tanto así que ya se habían firmado alianzas. En el año 1904
se firma la Entente Cordial entre Inglaterra y Francia, que era un acuerdo de apoyo militar, apoyo mutuo en caso de que uno de los dos países entrase en guerra. En el año 1907, 3 años después, se agrega el Imperio Ruso del zar Nicolás II. Y entonces se pasa a llamar la Triple Entente. Esa Triple Entente era entre el Imperio Ruso, Inglaterra y Francia, que tenían un acuerdo de ayuda militar. Bueno, Alemania también estaba, el Imperio Alemán estaba del otro bando con la Triple Alianza, que los integrantes eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Que Italia, alerta de spoiler, Italia terminaría traicionando a la Triple Alianza y se pasaría a las potencias aliadas. Esta firma de alianza militar fue propuesta y fue gracias al canciller del Imperio Alemán, Otto von Bismarck, que cuando estalló la guerra pues ya no tenía, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Otto von Bismarck, que era canciller alemán, ya no estaba tan involucrado ahí debido a unos problemas que tuvo con el emperador Guillermo II del Imperio Alemán. Bueno, recapitulando un poco, la guerra siempre ha existido. La guerra siempre ha existido a lo largo de la humanidad y siempre va a existir. Fue una serie de detonantes lo que dieron el pauta a la Primera Guerra Mundial. No fue uno solo, no fue una causa, fueron causas. Si bien el asesinato de los archiduques fue la gota que renovó el vaso, pero también hubo estos conflictos como la guerra de Crimea, la guerra franco-prusiana, las dos crisis de Marruecos, la guerra de los Balcanes, etcétera, etcétera. Bueno, tras la firma de los acuerdos militares, pues todos se encontraban en tensión. ¿Quién va a atacar primero? ¿Quién va a atacar después? Y como dije antes, si no hubiera sucedido el atentado, de todas maneras los imperios, la potencia hubieran buscado la manera de iniciar la guerra. Muy bien. Ya el detonante de la guerra sucede el 28 de junio de 1914, cuando Gavrilo Princip, miembro de esta organización llamada La Mano Negra pro Serbia, que Serbia quería, como dijimos al inicio, Serbia quería crear un único estado que reuniera a todos los pueblos en los Balcanes, en el sur, los eslavos del sur. Bueno, este simpatizante de esta ideología pues mata al archiduque heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914. Bueno, la guerra, hay un error donde dice que la guerra comienza el 28 de junio de 1914. Bueno, no, la guerra comienza el 28 de julio, exactamente un mes después. Porque a finales del mes de julio, Austria-Hungría da un ultimátum a Serbia para poder investigar lo que había sucedido realmente con el asesinato del archiduque. Y Serbia se niega, Serbia apoyada por el Imperio Ruso, que el Imperio Ruso siempre se ha creído como ese protector, ese ángel de la guarda de los pueblos eslavos. Bueno, entonces Serbia decía, tengo detrás al Imperio Ruso, que él me apoya, entonces no quiero ese ultimátum. Y eso termina desatando la guerra. El 28 de julio, Austria-Hungría le declara guerra a Serbia. Pues evidentemente el Imperio Ruso se la declara a Austria-Hungría, luego Alemania se la declara a Francia. Al Imperio Ruso invade Bélgica, luego Inglaterra sale al rescate y le declara la guerra a Alemania, y así en Europa estaban en guerra todos contra todos, básicamente, ¿no? Algo que se me pasó a mencionar fue que en el territorio que fue asesinado Francisco Fernando, y a veces se comete el error de cuando se dice fue asesinado el archiduque Francisco Fernando y no se menciona a su esposa, que también su esposa Sofía fue también asesinada por el mismo personaje, por Gavrilo Princip. Aunque aquí el que nos importa, o sea, y no es una cuestión de género, sino una cuestión de jerarquía por lo que conlleva, es el archiduque Francisco Fernando. ¿Okay? Pero también su esposa Sofía fue asesinada ahí. Bueno, ese territorio en Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, en 1908 el Imperio Austrohúngaro lo había anexado. Y entonces pues Serbia no estaba de acuerdo, porque Serbia quería ese territorio para ese estado que ya había comentado, ese estado que quería crear entre los pueblos eslavos del sur, en los Balcanes. Bueno, y aquí tenemos el estallido de la guerra. En el próximo capítulo vamos a tratar de ya el desarrollo, comienzo, desarrollo y final de la guerra.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete, dale like y nos vemos en otra Historiando Ando.